Bueno, ahí se ve bien. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como dije recién, el encuentro de hoy va a tratar de los trastornos del estado de ánimo en el adulto mayor. Bueno, en primer lugar, podemos decir como consideraciones generales que los adultos mayores van a padecer el mismo espectro de trastornos que los adultos más jóvenes, siendo más relevantes los desórdenes cognitivos y afectivos, como por ejemplo la depresión y los trastornos de ansiedad. En este sentido decimos que estos síntomas o trastornos se van a ver por los médicos como propios del envejecimiento normal, y por lo tanto va a existir un cierto sesgo a la hora de brindar atención a estos problemas de salud mental, de los problemas mentales de las personas mayores. Por lo tanto, en este momento del ciclo vital se van a producir ciertos eventos personales o sucesos, además de las múltiples patologías que pueden padecer en esta etapa, y también la polifarmacia que reciben. Cuando hablamos de polifarmacia hacemos referencia específicamente a lo que tiene que ver con esta ingesta de 2 o más medicamentos debido a diferentes malestares o dolencias que se pueden dar en esta etapa de la vida, y que van a hacer que los médicos tratantes alejen su atención de lo que va a ser la sintomatología mental, la cual a su vez, digamos, puede aparecer de forma más sutil o enmascarada bajo signos o síntomas de tipo orgánico. Decimos también que los adultos mayores van a poner mayor énfasis en los aspectos físicos que en los subjetivos, y van a ser sometidos a extensas evaluaciones médicas antes de arribar a un diagnóstico correcto. Esta situación es importante porque puede resultar iatrogénica para la persona, es decir, hablamos de iatrogenia como este daño que va a ser causado o provocado por un acto médico involuntario, y también decimos que esto va a aumentar los costos en salud debido a estas continuas pruebas y evaluaciones que se le van a hacer a estas personas mayores antes de poder arribar a lo que sería un diagnóstico correcto. Por lo tanto, y al hablar de estas pruebas o exámenes, decimos también que existen instrumentos para la evaluación de estas personas mayores sobre su salud mental que aún resultan insuficientes y carecen de validez, ya que han sido creados y adaptados para edades más jóvenes, por lo tanto no tienen esta adaptación o este ajuste necesario que se requiere para evaluar estos trastornos o síntomas en la tercera edad. Bueno, brevemente voy a mencionar lo que tiene que ver con la ansiedad, cuáles son sus principales síntomas o indicadores. Decimos en primer lugar que esta puede presentarse de forma atípica u oligosintomática. Cuando hablamos de oligosintomática hacemos referencia a esta escasa presencia de signos o síntomas, y que por lo tanto van a hacer que predominen en su presentación los síntomas más de tipo físicos u orgánicos. Además, a veces esta se constituye como una entidad única y fácilmente diagnosticable, pero en general lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que va a existir en relación o en coexistencia con otras patologías. Y también en este punto es importante poder diferenciar si hablamos de una ansiedad de tipo primario o secundaria, es decir, si esta es causa o consecuencia. Cuando hablamos de una ansiedad de tipo primaria hacemos referencia a esta ansiedad, digamos, que no va a tener otras causas, ni va a estar relacionada a otras afecciones. Sin embargo, cuando hablamos de una ansiedad más de tipo secundaria, encontramos que esta se va a dar en relación a otros tipos de trastornos o enfermedades, como por ejemplo, esta ansiedad que puede aparecer en relación a el padecimiento de una persona por una enfermedad crónica. Los estudios epidemiológicos en este sentido van a indicar que estos trastornos o esta sintomatología van a ser importantes en la tercera edad, aunque se van a presentar en menor proporción que en edades más jóvenes. Como dijimos previamente, el trastorno va a comenzar en la vida adulta y va a tender a cronificarse con remisiones y recaídas que van a ser fluctuantes
hasta llegar a lo que es esta etapa de la tercera edad. Si bien el inicio en esta etapa es posible, es poco común o frecuente, sin embargo, que se presente en este momento del ciclo vital. Y pensando en ciertos factores o riesgos de vulnerabilidad social, podemos nombrar que puede presentarse esta cierta prevalencia en personas del sexo femenino o aquellas que, por ejemplo, poseen un menor nivel educativo. Es importante también tener en cuenta si la persona vive con otros o vive sola, si está transitando por algún tipo de enfermedad crónica o terminal y si posee algún tipo de limitación funcional. Y cuando hablamos de limitación funcional, nos referimos específicamente a lo que tiene que ver con esta dificultad o este déficit a nivel del funcionamiento de la persona, en lo que tiene que ver, digamos, con estas actividades de la vida diaria. Bueno, ahora vamos a referirnos a lo que es el cuadro de la depresión. Cuando hablamos de la depresión, decimos que este es un problema de salud que va a incidir en la aparición, en el mantenimiento o en el empeoramiento de patologías médicas ya existentes. A la vez, esto puede traer un mayor riesgo de conductas suicidias o pensamiento de muerte, puede asociarse también con un deterioro o déficit de tipo cognitivo. Esta situación también va a afectar lo que es el bienestar psicosocial de la persona, que se va a ver afectada, digamos, no solo en lo que tiene que ver con sus vínculos familiares, sino también en sus relaciones sociales, y en esta posibilidad también de poder realizar nuevos lazos. También hay un mayor aumento o incremento de este riesgo de mortalidad, y en los casos de mayor gravedad también podemos decir que esta situación se va a asociar con discapacidad. Otra característica u otro indicador también es importante tener en cuenta que este cuadro psicopatológico también va a interferir en el tratamiento y en la rehabilitación de otras patologías, como por ejemplo el poder estar atravesando por algún tipo de enfermedad. Los estudios epidemiológicos también van a indicar que la depresión va a ser mayormente reportada, decimos, por el sexo femenino. Va a tener una alta prevalencia en la edad gerontológica, pero puede presentarse de manera típica en comorbilidad con enfermedades físicas y con frecuentes quejas somáticas. Y en este punto, por ejemplo, se puede escuchar a las personas expresar que tienen algún tipo de problema en lo que tiene que ver con la conciliación del sueño, presenta ciertas dificultades en lo que tiene que ver con la alimentación, va a presentar un desgano en poder realizar cualquier tipo de actividad, entre otras cosas. Y también es importante tener en cuenta que esta es una patología que va a estar subdiagnosticada, es decir, que es considerada una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar y tratar. ¿Por qué decimos que es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar? Justamente porque lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que muchas veces las personas mayores no se animan a expresar sus síntomas o sus emociones o incluso minimizan estos mismos síntomas, restándole importancia. Lo que a su vez también hace que cuando consultan, digamos, a un médico, estos pongan más atención o puntualizan más en lo que tienen que ver con cuestiones más de tipo orgánica y no tanto en lo que tienen que ver con los aspectos subjetivos. Bueno, algunos datos estadísticos que fueron propuestos por la Organización Mundial de la Salud van a establecer que el 25% de las personas mayores de 65 años van a padecer algún tipo de trastorno psiquiátrico. Y podemos dar como ejemplo, siendo el más frecuente, el tema de la depresión. En este sentido, entonces, se va a estimar que 1 de cada 4 personas van a pasar por una depresión mayor en algún momento de su vida. Bueno, y más adelante vamos a detenernos más puntualmente en lo que tiene que ver con la depresión mayor y cuáles son sus principales indicadores y características que hay que tener en cuenta al momento de evaluar esta patología. Y también la depresión va a ser mucho más frecuente en los años que preceden al retiro, va a disminuir en la década siguiente y vuelve a aumentar su prevalencia después de los 75 años. Bueno, en este punto es importante también tener en cuenta o
poner especial énfasis en lo que tiene que ver con esta situación de la jubilación o el retiro laboral, que va a implicar un gran cambio y un gran impacto en la vida de la persona, la cual va a tener que reorganizar y reestructurar también de alguna manera su vida cotidiana en función, digamos, a esta nueva etapa en la que se encuentra. Y también, digamos, este momento va a tener diferentes actitudes o significaciones para las distintas personas. Para algunos a lo mejor puede ser considerada como un momento de mayor disfrute y de descanso para poder realizar otro tipo de actividades que previamente no podía por estas responsabilidades laborales, mientras que para otros quizás se asocie más a aspectos más de tipo negativo o de pesimismo. También a la hora de evaluar este tipo de sintomatologías es importante poder diferenciar cuando hablamos de tristeza o de depresión. Cuando hacemos referencia a una tristeza, a un estado de tristeza, decimos que esta es un estado emocional que va a ser transitorio y que va a ayudar a expresar inquietudes, angustias, dolores, pesares, dolencias, etcétera, a diferencia de una depresión, que va a ser una tristeza, pero mantenida por un periodo mayor de tiempo, es decir, por 15 días o más, y que va a tener la particularidad de que va a afectar la visión del mundo y también va a repercutir significativamente en la vida de una persona. Es decir, si nosotros pensamos en una persona que se encuentra transitando por una situación de tristeza o se encuentra apesumbrada, de alguna manera va a continuar normalmente, podríamos decir, con las actividades de su vida cotidiana sin que este estado afecte, digamos, su rutina diaria. En cambio, una persona que se encuentra deprimida se va a ver afectada en lo que son todas sus áreas, en lo que tiene que ver con áreas más de tipo biológica, psicológica, social, y a la vez puede experimentar lo que podríamos decir un cierto desborde de lo que es esta capacidad de adaptación, y por lo tanto esta depresión, digamos, va a ser un gran obstáculo para este normal funcionamiento de sus actividades cotidianas, que también obviamente va a disminuir lo que es la calidad de vida que venía trayendo la persona hasta este momento. Bueno, el DSM-4 va a definir la depresión como un estado de ánimo triste la mayor parte del día y la mayoría de los días, bien manifestado por el sujeto o descrito por personas cercanas, durante al menos 2 semanas o más, y va a afectar la vida personal y de relaciones del individuo. En este punto podemos destacar ciertos indicadores o síntomas de las personas que padecen este cuadro, es decir, pueden presentar un ánimo abatido, se presenta o se evidencia una mayor tristeza y angustia, hay una gran tendencia al llanto, hay una pérdida total de interés por el mundo que la rodea, digamos, la persona presenta un total desgano y desinterés por actividades que quizás anteriormente o en la etapa de previa a esta sintomatología que le resultaban placenteras y gratificantes, y hoy en día, digamos, tiene una total pérdida de interés y también presenta esta misma situación, digamos, frente a la propuesta de nuevas actividades. También pueden presentarse trastornos del sueño, que pueden aparecer, por ejemplo, como insomnia o hipersomnia, y también trastornos en el apetito, que pueden aparecer en forma de inapetencia o por el contrario, como un aumento de peso. También hay una gran pérdida de autoestima y en los casos de mayor gravedad, digamos, se presentan muy fuertemente estas ideas de suicidio o de cercanía de la muerte. Es importante también establecer una distinción entre la forma de presentación de la depresión en adultos mayores o en individuos más jóvenes. Es decir, en primer lugar, podemos establecer, digamos, como una gran diferencia, que en los adultos mayores con depresión va a ser más frecuente la ansiedad. Además, digamos, va a haber una cierta dificultad en manifestar estas alteraciones afectivas. Como veníamos diciendo previamente, muchas personas, digamos, minimizan estos propios síntomas o no le dan lugar a estas emociones y no las expresan. Por lo tanto, también, digamos,
lo que se hace es poner un poco más de foco en lo que tienen que ver con afecciones más de tipo orgánicas y no tanto en las que tienen que ver con las emocionales o afectivas. También puede presentarse un mayor retardo psicomotor. Otra característica es que los síntomas somáticos van a ser más prominentes en la depresión geriátrica, como por ejemplo pueden aparecer a través de palpitaciones, mareos, cefaleas, mayor dolor generalizado, entre otros. También pueden presentarse alteraciones más de tipo cognitivas. Prevalece fuertemente esta ideación más de pesimista o ideas de suicidio. Y también otro rasgo que puede aparecer, digamos, es lo que tiene que ver con la hipocondriasis, la cual también puede tener, que puede presentarse en forma de delirios o alucinaciones, y podemos dar como ejemplo los casos de hipocondriasis somáticas graves, cuando existen situaciones en que la persona, por ejemplo, piensa que tiene cáncer cuando en realidad no lo tiene. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción según los diagnósticos diferenciales siguiendo el manual del DSM-4. Bueno, es importante a la hora de evaluar estos diagnósticos tener en cuenta, digamos, ciertos factores o variables que también van a influir al momento de establecer estos diagnósticos. Por ejemplo, como veníamos diciendo, la existencia de ciertos eventos o sucesos vitales que pueden tener que ver con el momento del retiro laboral, la muerte de un ser querido, de un familiar, las personas que estén atravesando por una viudez, distintos tipos de problemáticas que pueden tener que ver con algún tipo de enfermedad o alguna cuestión económica, sumado a los mismos cambios que trae aparejado este envejecimiento, que tienen que ver con cambios más de tipo biológicos, psicológicos y sociales, y que pueden llevar de alguna manera que la persona experimente diferentes situaciones de estrés. Estas situaciones de estrés en muchos casos pueden derivar, digamos, en lo que es el desarrollo de una depresión y con ello también lo que se conoce como un trastorno adaptativo. Es decir, para cumplir con esta condición, un trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido tiene que tener ciertas características. En primer lugar, se hace referencia a la existencia o la presencia de síntomas emocionales o de comportamiento por estrés psicosocial identificable que tiene que tener una duración de 3 meses siguientes al estrés. Como algunos tipos de indicadores observables, encontramos que los síntomas se van a expresar clínicamente a través de un mayor malestar de lo esperado y también puede presentarse un deterioro significativo en la actividad. Además, esta alteración por estrés no va a cumplir con criterios para otro trastorno específico, y estos mismos síntomas o indicadores no van a ser debido a razones de duelo. Esto quiere decir que una vez que ha cesado el estresante o sus consecuencias, estos síntomas no deberían perdurar por más de 6 meses. Cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, es importante tener en cuenta que durante al menos 2 semanas tiene que haber presencia casi diaria de al menos 5 de los siguientes síntomas, incluyendo el 1 o el 2 necesariamente. Tiene que haber un estado de ánimo deprimido, disminución del placer o interés en cualquier actividad, aumento o disminución del peso o el apetito, insomnio o hipersomnia, agitación o enlentecimiento psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos excesivos de inutilidad y culpa, problemas de concentración o tomas de decisiones, ideas recurrentes de muerte o suicidio. Además, otros indicadores a tener en cuenta es que estos síntomas van a interferir, van a tener una interferencia de los síntomas, estos síntomas van a interferir en el funcionamiento cotidiano de la persona, el cual no va a ser debido a medicamentos, drogas o una condición médica general, como por ejemplo el hipotiroidismo, y tampoco va a estar asociada a la pérdida de un ser querido
ocurridas en menos de 2 meses. Que en este caso, por ejemplo, estaríamos dando cuenta más de un proceso de duelo y no tanto de depresión. Cuando hablamos de este tipo de cuadros, también es importante diferenciar en qué momento se da inicio. Es decir, si hablamos de una depresión mayor de inicio temprano o si es de inicio tardío. La depresión mayor de inicio temprano es aquella que va a aparecer antes de la adultez mayor, mientras que la depresión mayor de inicio tardío se va a presentar por primera vez en la vejez y va a tener ciertas particularidades en relación a presentar una menor frecuencia de historia familiar de depresión, puede presentarse a través de un mayor empeoramiento o déficit cognitivo, puede haber cierta atrofia cerebral, se presenta también con una mayor recurrencia y puede también existir en comorbilidad médica y mortalidad, es decir, que puede estar en relación con otro tipo de enfermedades. Bueno, ahora vamos a hablar del trastorno distímico. Este es un trastorno de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del tiempo, la mayoría de los días, manifestado por el sujeto u observado por los demás, durante al menos 2 años. Otro rasgo fundamental es tener en cuenta la presencia, mientras está deprimido, de 2 o más de los siguientes síntomas. A través de la pérdida o aumento del apetito, si hay insomnio o hipersomnia, si la persona presenta una falta de energía o fatiga, si presenta una baja autoestima, además si presenta ciertas dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, y también si predominan estos sentimientos más de tipo pesimistas o de desesperanza. Este trastorno o esta patología también va a tener sus particularidades en la vejez debido a la presencia de una o varias de distintas enfermedades asociadas, como por ejemplo, algún tipo de enfermedad cardiovascular, diabetes, si hay algún tipo de deterioro o déficit cognitivo, y también es muy fundamental poder evaluar, digamos, por qué situaciones se encuentra la persona transitando actualmente. Como decíamos, puede pasar por un divorcio, la pérdida de un ser querido, la jubilación, tener algún tipo de problemas familiares o financieros. Destacamos continuamente esta idea de la jubilación, sobre todo porque este es uno de los grandes cambios que se va a dar en la vida de la persona, que va a coincidir también con lo que tiene que ver con este proceso de envejecimiento, porque la persona no solo tiene que reestructurar su vida cotidiana y además de contar con mayor tiempo libre, lo que a su vez le va a implicar poder estar más tiempo dentro del hogar y lo que le implica poder convivir, si convive con otras personas, que se puedan manifestar ciertos problemas o conflictos más de tipo familiar. Y otra realidad es que las personas al momento del retiro laboral también, digamos, lo que tienen es una disminución en sus ingresos diferentes a lo que tiene que ver con la etapa de actividad, y esto también puede traer serios inconvenientes para la economía del hogar de la persona hasta ese momento y que puede desencadenar, digamos, en diferentes tipos de situaciones o desadaptaciones. Bueno, ahora vamos a hacer referencia a un trastorno depresivo menor. Tiene que haber episodios de al menos 2 semanas de duración, pero con menos de los síntomas exigidos para el trastorno depresivo mayor. Es decir, presencia de 2 a 4 síntomas del diagnóstico de episodio depresivo mayor, y al menos uno de estos debe ser estado de ánimo depresivo o pérdida de interés o de la capacidad de interés. Además, en este sentido, también es importante tener en cuenta que nunca haya habido un episodio depresivo mayor, episodio maníaco, episodio mixto o episodio hipomaníaco. Y en estos últimos casos, digamos, daríamos cuenta más de un trastorno de tipo bipolar. Y estos, a la vez, no van a cumplir los criterios de un trastorno distímico ni ciclotímico. Otra particularidad que va a tener la depresión menor es que es la condición más prevalente dentro de los trastornos del estado de ánimo en la vejez,
con independencia del ambiente en que la persona se encuentre, ya sea dentro de su propia comunidad o viviendo en alguna institución. Además, la depresión en el adulto mayor va a tener un curso más de tipo fluctuante, haciendo que los pacientes pasen la mayor parte de su tiempo en periodos de depresión subsindrómica, es decir, en periodos de depresión más leve o de tipo menor. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las características principales para poder diagnosticar lo que sería un trastorno bipolar. En este caso, el paciente o la persona mayor va a sufrir de episodios maníacos, mixtos o hipomaníacos. Dentro de los episodios maníacos decimos que este se tiene que dar dentro de un periodo diferenciado de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable por al menos una semana, que puede también ir acompañado de ciertas alteraciones afectivas, como por ejemplo cuando la persona muestra esta necesidad exacerbada de hablar, cuando hay un sentimiento de grandiosidad, megalomanía, cuando también la persona tiene problemas para conciliar el sueño, cuando se presenta una autoestima más de tipo exacerbada, entre otros indicadores. Y por otro lado hablamos de episodios mixtos, que tiene que ver con una combinatoria de diferentes situaciones, por ejemplo, por un periodo de tiempo de al menos una semana de duración, en el que casi cada día se van a cumplir los criterios, tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor, o bien episodios de tipo hipomaníacos, es decir, el cual se va a dar durante un periodo en el cual el estado de ánimo va a ser persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que va a ser claramente diferente del estado de ánimo habitual. Los trastornos bipolares también se dividen en trastorno bipolar 1 o trastorno bipolar de tipo 2. El trastorno bipolar 1 se va a caracterizar por uno o más episodios maníacos o mixtos y habitualmente estos van a estar acompañados por episodios depresivos mayores, mientras que el trastorno bipolar 2 se va a caracterizar por uno o más episodios depresivos mayores acompañados por al menos un episodio hipomaníaco. A la vez, este trastorno bipolar va a tener ciertas características y particularidades dentro en la persona mayor. Es decir, podemos decir en primer lugar que va a ser infrecuente que se inicie en personas mayores, ya que el 75% de la población diagnosticada tuvo su primer episodio en algún momento del ciclo vital anterior a la vejez. Por otra parte, si pensamos o si tenemos en cuenta lo que son los episodios maníacos, estas aparecen frecuentemente entre los 20 y 30 años. Sin embargo, solo el 20 o el 25% de las personas lo van a padecer después de los 65. Por otra parte, también estos episodios de manía van a ser atípicos o infrecuentes en personas mayores y se van a presentar a través de diferentes síntomas, como por ejemplo hiperactividad, hiperactividad marcada, fuga de ideas, disminución del sueño e ideas megalomaníacas, además de confusión, irritabilidad, agitación, ideas paranoides y disforia que justamente lo que van a hacer es dificultar o agravar este cuadro clínico. Bueno, otro tipo de depresión también que puede desarrollarse es la depresión de tipo psicótico, que va a ser caracterizada como una forma grave de trastorno del humor en el cual se van a dar, digamos, ciertos síntomas o indicadores más observables, como por ejemplo pueden aparecer delirios y alucinaciones, pueden presentarse sentimientos de subvaloración, pueden haber pensamientos más pesimistas o de tipo suicidas. También prevalecen fuertemente, digamos, en este tipo de depresión lo que tiene que ver con las ideas delirantes de daño y ruina. Y otro indicador puede ser
mayor enlentecimiento psicomotor. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a mi compañera que va a hablar sobre la demencia de tipo vascular. Bueno, gracias, Dani. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como dijo Dani, estábamos hablando de distintos diagnósticos diferenciales de depresión y ahora vamos a continuar con lo que es la depresión vascular, que va a tener una serie de características principales y otras más secundarias. Las características principales tienen que ver con aquellas que están presentes en todos los pacientes y sí o sí tienen que estar. En primer lugar, lo que es la evidencia clínica y o de laboratorio de enfermedad vascular o factores de riesgo. También el inicio de esta depresión debe ser después de los 65 años o tiene que haber un cambio del curso depresivo después del inicio de la enfermedad vascular. Es decir, que los episodios tienen que ser más frecuentes o más persistentes. Continuando con lo que son las características secundarias, estas pueden estar presentes en muchos pacientes, pero no necesariamente van a estar en todos. Y tienen que ver con el deterioro cognitivo, el enlentecimiento psicomotor, ideación depresiva limitada, pobre conciencia de enfermedad, incapacidad física y ausencia de historia familiar de depresión u otros trastornos del estado de ánimo. Continuando con otro diagnóstico diferencial, está la pseudodemencia depresiva, que se va a caracterizar por un cuadro de desorientación, trastornos de atención y de memoria. Entonces, en este caso, es necesario hacer una anamnesis del adulto mayor e interrogar si, en su caso, hay presencia de antecedentes personales y familiares de depresión previa y si hay o no anosognosia. Que la anosognosia es un problema neurológico y cognitivo en el cual la persona no va a tener conciencia de enfermedad, es decir, no va a tener percepción de sus propios déficits neurológicos. Este cuadro de pseudodemencia depresiva también se caracteriza por la instauración brusca de los síntomas depresivos y la pérdida de interés se va a producir de manera previa a que se instale la disfunción cognitiva. Un poco para diferenciar la depresión de la demencia, hay que decir que la depresión es más bien de comienzo rápido, los síntomas son de corta duración, el humor es predominantemente depresivo, las respuestas son del tipo no sé, la persona va a resaltar sus incapacidades y hay presencia de un trastorno cognitivo fluctuante. Esto tiene que ver con que el estado de conciencia y de atención no es constante, sino que la persona en algunos momentos va a estar más lúcida y más atenta y en otros momentos no. Por el contrario, la demencia es más bien de comienzo insidioso, son síntomas de larga duración, el humor es fluctuante, la persona da respuestas erróneas cuando se le hace algún tipo de pregunta, va a ocultar sus incapacidades, justamente también porque no tiene conciencia de lo que le ocurre, y también va a haber un trastorno cognitivo fluctuante. Es muy importante tener en cuenta estas diferencias, justamente porque la depresión sabemos que puede impactar sobre la esfera cognitiva, sobre todo lo que es la atención y la memoria, y esto muchas veces puede llevar a que se confunda con una demencia y a diagnosticar incorrectamente. Entonces es muy importante tener presente estas diferencias principales. Ahora vamos a hablar un poco de los factores que van a influir en el desarrollo de la depresión. En primer lugar están los factores biomédicos, como por ejemplo enfermedades de larga evolución y enfermedades incapacitantes, como Parkinson y Alzheimer. Por otro lado están aquellos factores físicos asociados al envejecimiento, que tiene que ver con cambios muy marcados propios de esta etapa que pueden predisponer a la depresión. Por ejemplo, es muy usual que las personas de edad avanzada comiencen a perder la audición, la visión, que haya cambios importantes en su contextura física, que tengan dificultad para caminar. Todo esto va a impactar. Por otro lado están los factores psicológicos, que tiene que ver con aquellas personas que tienen una tendencia a tener una opinión subvalorada de sí mismas, a tener baja autoestima, o que tienen dificultad para adaptarse al proceso de envejecimiento. Y por último, también tienen mucho peso los factores socioeconómicos, como por ejemplo cambios en las estructuras familiares, soledad, problemas financieros, jubilación, cambios de roles y disminución de los afectos, que era todo esto que mencionaba Dani anteriormente.
Respecto a los factores de riesgo para el desarrollo de depresión, estos son los que consignan la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Tienen mayor tendencia a padecer depresión las mujeres, también las personas solteras, separadas o divorciadas, personas viudas, predominantemente en el caso de los hombres, también aquellos casos en donde se vive solo o institucionalizado, cuando hay presencia de alteración cognitiva y demencia, también cuando hay deterioro funcional, que esto se va a medir a partir de las actividades básicas de la vida diaria y de las actividades instrumentales que pueda llevar a cabo la persona. También cuando la persona está en una situación de aislamiento social y ausencia de redes de apoyo, cuando está expuesta a situaciones estresantes de la vida cotidiana, cuando hay antecedentes de enfermedad psiquiátrica y de alcoholismo, o bien actualmente se está consumiendo, cuando hay un bajo nivel de escolaridad, cuando la persona tiene una mala percepción de su estado de salud, cuando hay un déficit auditivo y visual, y también en situaciones de pobreza y de bajo ingreso. Por el contrario, va a haber factores protectores, es decir, aquellos que van a evitar el desarrollo en la instalación de una depresión, que van a ser principalmente contar con un nivel adecuado de autoestima, un nivel adecuado de control personal, disponer de apoyo social y la afiliación religiosa en algunos casos. Como pueden ver, la etiología de la depresión puede deberse a una multitud de factores biopsicosociales que pueden estar influyendo en el cuadro clínico. De acá la importancia de abordar la depresión de manera integral, justamente atendiendo a todas estas dimensiones que se interrelacionan y que van a influir sobre el cuadro de manera negativa. Respecto a lo que es el curso y el pronóstico de la depresión, hay que decir que el conjunto de la enfermedad física, el deterioro cognitivo, la severidad de los síntomas depresivos, la presencia de un trastorno de personalidad o la duración del episodio depresivo que sea superior a 2 años, se va a relacionar con un pobre pronóstico. Por el contrario, el pronóstico va a ser favorable cuando se trata de un trastorno de corta duración, cuando el ambiente familiar está cohesionado, se administra un tratamiento adecuado, hay ausencia de una historia familiar de depresión y existe una buena adaptación premórbida y recuperación previa. Entonces, teniendo en cuenta esto, va a haber muchos factores que van a hacer que la evolución de la depresión sea menos favorable. Y es en los casos en donde hay presencia de deterioro cognitivo, cuando coexisten otras enfermedades somáticas, cuando falta soporte social, cuando el cuadro es más grave, hay mayor cronicidad, la persona presenta más incapacidad funcional, la recurrencia es mayor, hay peor ajuste en la personalidad premórbida, el comienzo es más tardío, por eso de acá también la importancia de poder establecer cuándo fue el comienzo de la depresión, si fue antes o si fue después, cuando hay ideación suicida y cuando hay un nivel psicótico de funcionamiento. En cambio, va a haber una mejor evolución en el desarrollo de la depresión si la persona dispone de una economía suficiente, vive en comunidad y con familia, dispone de un adecuado apoyo social, está expuesta a estresores mínimos, no hay enfermedad médica ni incapacidad asociada y se efectúa un seguimiento cuidadoso de la enfermedad. Hay que tener en cuenta algunas particularidades de la evaluación psicológica en el adulto mayor. En primer lugar, la escasa motivación y cooperación, y esto tiene que ver con que frecuentemente la persona llega a consulta llevada por otros, por ejemplo, por los familiares. Es decir, que no asiste por propia voluntad, y esto puede hacer que no esté motivado y que por ende no colabore, por ejemplo, con las preguntas que les hagamos o con la aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica que le apliquemos. También hay pérdidas sensoriales, como les había dicho, respecto a la audición y la visión. Hay una mayor lentitud perceptiva y motora, y esto puede influir en la correcta ejecución de las pruebas de evaluación psicológica y también en la comunicación con el profesional. Por esto es muy importante que nosotros hablemos fuerte, que hablemos claro y despacio para que las personas puedan entendernos. Y también, por ejemplo, si le aplicamos algún tipo de test que la persona tiene que leer, asegurarnos de que esté impreso con letras más grandes, sobre todo para quienes tienen problemas de visión. También sucede que las normas de las pruebas a menudo no son útiles para la evaluación del adulto mayor y los instrumentos no tienen mucha validez. Esto tiene que ver un poco con lo que les decía el encuentro pasado de la importancia de utilizar
pruebas y test que estén adaptados a la edad y la cultura de la población en la cual los vamos a utilizar. Y también obviamente hay muchos problemas de salud y polifarmacia en el caso de los adultos mayores. También es importante puntualizar que en los pacientes con diagnóstico de depresión siempre se debe evaluar la presencia de ideación y planes de suicidio. Y en relación a esto existe como un tabú o como un mito de que este tema no hay que tocarlo o que si preguntamos sobre esto podemos inducir algún tipo de idea, y es todo lo contrario. Es sumamente importante siempre preguntar sobre esto de manera directa, justamente para contar con toda la información y poder intervenir a tiempo. En los casos en donde la persona tiene ideación suicida, poder trabajar sobre qué fue lo que la llevó a pensar en la posibilidad de suicidarse. Cuando hay existencia ya de planes de suicidio, indagar con qué método pensó en suicidarse, qué fue lo que la detuvo a la persona de hacerlo. Entonces ahí también evaluamos los recursos. Obviamente en estos casos, si todavía no se estaba realizando un tratamiento psiquiátrico paralelo, hay que derivar a psiquiatra y también barajar la posibilidad de internación en casos graves. Pero este es un punto que nunca hay que pasarlo por arriba. Otro dato es que la conducta suicida es más frecuente en adultos mayores deprimidos que en pacientes deprimidos de menor edad, especialmente en los hombres. Respecto a los factores de riesgo para el suicidio en adultos mayores, van a ser de distinta índole. En primer lugar, los factores médicos, que tienen que ver con enfermedades crónicas terminales, dolorosas y o invalidantes. Por ejemplo, acá podemos pensar en el cáncer. La pérdida de facultades físicas o intelectuales, mayor frecuencia de ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas, tratamientos medicamentosos o invasivos. Y acá podemos ver como que el denominador común en todas estas cuestiones es el dolor, y el dolor como un factor de peso en el desarrollo de depresión en adultos mayores y en algunos casos en la posibilidad de suicidio. Por otro lado, están los factores psicopatológicos, que tienen que ver con el desarrollo de demencias, de depresión, de alcoholismo y otras adicciones, e insomnio de cualquier etiología. También hay factores psicológicos de riesgo, tales como los sentimientos de soledad, la inactividad y aburrimiento, sentimientos de inutilidad, sentimientos de fracaso existencial, ausencia de proyectos y expectativas de futuro, y una tendencia melancólica a refugiarse en el pasado. Por otro lado, va a haber factores sociofamiliares de riesgo, más bien relacionados con pérdidas y con duelos, por ejemplo, pérdida del cónyuge u otros seres queridos, frustraciones afectivas y vivencias de abandono, situaciones de desarraigo, ingresos en residencias, disminución de la comunicación e integración social. Esto del ingreso en la residencia es muy frecuente, que por ahí las personas mayores, luego de ser ingresadas en una residencia y sacadas de su hogar, tienen tendencia a desarrollar depresión, justamente porque pierden su entorno y su ambiente en donde vivieron durante muchísimo tiempo y en donde se sentían cómodos. Y es un duelo más que tienen que atravesar. Por otro lado, están los factores socioeconómicos, tales como la jubilación, la disminución de poder adquisitivo, la pérdida de estatus social y la percepción de rechazo y hostilidad social frente a la vejez, que bueno, un poco sobre esto había hablado Dani. Respecto a lo que es la evaluación y el diagnóstico de la depresión, debe indagarse en varios aspectos. En primer lugar, los signos clínicos, que obviamente esto lo va a hacer un médico, que tiene que ver con medir la hormona de la tiroides, que es la TSH, un hemograma para medir glóbulos rojos y blancos y hemoglobina en sangre. También llevar a cabo estudios psicométricos para indagar sobre las esferas cognitivas y afectivas, que esto es a partir de los test, fundamentalmente. También llevar a cabo una historia clínica detallada, donde se consigne la forma de inicio de la depresión, el curso, la evolución, enfermedades y sustancias que se consumen, antecedentes personales y familiares de depresión, y también indagar sobre pérdidas que puede haber tenido la persona. Y obviamente la observación directa del paciente y toda la información que podemos sacar a partir de eso. Todo lo anterior se puede complementar con instrumentos de medición, donde los principales que se utilizan para medir depresión son el inventario de depresión de Beck, la escala de depresión de Zoom, la escala geriátrica de depresión, escala de Hamilton y el inventario de depresión rasgo-estado. A modo de ejemplo, acá coloqué un fragmento de lo que es el inventario de depresión de Beck. Obviamente no entraba completo, por eso lo tuve que recortar, pero como para que tengan una idea, ya que es uno de los más utilizados.
Este inventario es un autoinforme, es decir, que lo completa la misma persona, y lo que nos va a proporcionar es información sobre la presencia de depresión y la gravedad. Está compuesto de 21 ítems con escala de tipo Likert, porque son ítems graduados, y cada uno de estos ítems va a abordar los principales síntomas que están presentes en un episodio depresivo. Y a su vez se corresponden con los criterios diagnósticos que propone el DCM para poder decir que hay un episodio depresivo mayor. Este inventario lleva entre 5 y 10 minutos para ser completado, aunque obviamente hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pacientes que tienen una depresión grave pueden tardar más tiempo en completarlo justamente porque su capacidad de atención y de concentración se ve disminuida. La consigna, bueno, dice que tiene que leer los 21 grupos de afirmaciones y elegir la que mejor describa el modo en que la persona se ha sentido las últimas 2 semanas, incluyendo el día de hoy. Entonces, por ejemplo, en este caso, que el primer síntoma es la tristeza, tenemos 4 opciones. La primera, no me siento triste, da cuenta de la ausencia de este síntoma, mientras que las otras 3 dan cuenta de la presencia de este síntoma, pero en diferentes niveles de intensidad. Por eso también es lo que les decía, que la información que proporciona este inventario es la gravedad de la depresión. Y bueno, esta misma dinámica con todos los 21 ítems. Respecto a la puntuación, puntuaciones entre 0 y 13 van a hablar de una mínima depresión, entre 14 y 19 es una depresión leve, entre 20 y 28 es una depresión moderada, y entre 29 y 63, que es el puntaje máximo que se puede obtener, ya estamos hablando de una depresión grave. Así que bueno, me interesaba un poco que lo vean porque es uno de los test más usados para medir depresión. Respecto a lo que es el tratamiento de la depresión en el adulto mayor, es importante decir que el paciente que tiene un plan suicida debe ser hospitalizado, que algo de esto les mencioné anteriormente. También decir que los antidepresivos han mostrado beneficio terapéutico hasta en el 80% de adultos mayores con depresión mayor, y el efecto terapéutico de estos antidepresivos se vuelve clínicamente manifiesto entre las 2 y 6 semanas de haberse iniciado tratamiento. También se sugiere que el tratamiento sea de al menos 6 meses cuando se trata del primer episodio de depresión, y si ya es recurrente y se trata del segundo episodio, el tratamiento es conveniente que sea de 1 año. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado beneficios a corto plazo para el tratamiento de la depresión. También decir que la combinación de antidepresivos con psicoterapia individual es más efectiva que cualquier otra terapia que se emplee de manera aislada, y de hecho esta combinación es la más utilizada, es decir, hacer psicoterapia paralelamente al tratamiento farmacológico. También la prescripción de incrementar la actividad física se va a asociar con una disminución de síntomas depresivos. Es importante saber cuándo hay que derivar al especialista, es decir, al psiquiatra. Cuando hay presencia de una depresión mayor grave, cuando hay síntomas psicóticos, como por ejemplo alucinaciones, cuando la depresión está complicada por alcoholismo, cuando hay presencia de ideas de suicidio, que esto es lo que yo les decía anteriormente, cuando esta depresión está repercutiendo ya de manera grave sobre otras enfermedades físicas asociadas, cuando se requiere un tratamiento combinado con antidepresivos, y cuando vemos que falla la estrategia terapéutica que estamos utilizando, por lo cual se debe derivar para que el otro profesional reevalúe el diagnóstico y por ende el tratamiento. Algunas cuestiones a tener en cuenta para lo que es el tratamiento psicológico específicamente. En primer lugar, es que la duración de las sesiones debe darse de acuerdo a las características del individuo. Esto tiene que ver porque justamente, como les decía, las personas que tienen una depresión, y sobre todo si es grave, tienen reducida su capacidad para mantener la atención y la concentración durante mucho tiempo, por lo cual, por ejemplo, no sería adecuada tenerlas en una sesión de 1 hora. Entonces esto lo vamos a ir adaptando de acuerdo a cada paciente. También se sugiere la utilización de técnicas de relajación, fundamental que el terapeuta sea asertivo y empático. También se puede utilizar la técnica de reestructurar las creencias que impiden ensayar comportamientos o pensamientos nuevos. Esto obviamente desde una orientación más bien cognitivo-conductual de terapia. También se suelen utilizar tareas para la casa, que se van dando de manera graduada, en la medida en que la persona se va sintiendo más motivada en el tratamiento. También es importante evitar la pasividad por problemas físicos del paciente.
Usar cuestionarios de fácil cumplimentación, como el que les mostré, por ejemplo, el inventario de Beck, que es bastante fácil para que lo puedan hacer. También es muy importante dar herramientas para que la persona pueda afrontar o evitar las situaciones negativas. Es muy importante integrar a la familia en el tratamiento y potenciar el trabajo interdisciplinario, fundamentalmente con psiquiatras, que es con quienes principalmente vamos a trabajar en el caso de que la persona tenga que tomar medicación. Por último, algunas cuestiones que no se deben hacer en el tratamiento con pacientes con depresión. Pedirle que levante el ánimo, pedirle que ponga ganas de su parte, darle esperanzas donde no hay base para hacerlo o culpar al paciente. Esto quizás parece un poco obvio, pero sin embargo no está de más recordarlo, porque a veces el trabajo con pacientes con depresión puede suponer un desafío para el terapeuta. Más allá de que en cada uno se manifestará de una manera u otra, pero podemos encontrarnos con personas que llegan a consulta desganadas, con baja concentración, que no tienen muchas ganas de hablar, que a veces dan respuestas muy acotadas. Y esto por ahí puede evocar cierta ansiedad o cierta impaciencia en el terapeuta, pero nunca hay que caer en este tipo de frases o este tipo de intervenciones, porque además no van a llegarle a la persona. Porque una persona con un estado muy depresivo justamente tiene una visión negativa de todo, y este tipo de intervenciones de decirle, bueno, pero vos tenés que salir de la cama, tenés que levantarte, vas a estar bien, ya va a estar todo bien, no le va a llegar esta información. Además que verdaderamente no tiene las fuerzas para hacerlo al principio. Ni hablar si tiene que tomar antidepresivos, porque hasta que los medicamentos hacen efecto, lleva un tiempo. Entonces es fundamental escucharlos activamente, validar lo que sienten, nunca culparlos, e ir trabajando de a poco sobre aquellas cuestiones que generan o que mantienen esta depresión. Y esto de no dar esperanza donde no hay base para hacerlo tiene que ver con que no le podemos dar falsas expectativas de que va a mejorar rápidamente, porque esto no va a ser así. Es un trabajo que se hace de manera gradual, de a poco, en la medida en que el paciente se siente más motivado con el tratamiento, y además que no es un proceso lineal, es decir, puede ir haciendo algunas mejoras, en algún momento puede estancarse, o en algún momento puede retroceder sobre lo que venía logrando, y todo esto es importante aclarárselo al paciente y no darle falsas expectativas de que enseguida se va a sentir bien. Así que bueno, me parece que eso es algo importante a tener en cuenta en lo que es el tratamiento con pacientes con depresión, y más aún si se trata de personas mayores. Así que bueno, ahora dejo de compartir y obviamente queda abierto el espacio para quienes quieran hacer sus sugerencias o, perdón, sus comentarios o aportes. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Qué les pareció el encuentro? Ahora en el chat también le vamos a poner el link para la reunión, el próximo encuentro, que vamos a hablar sobre muerte y duelo en el adulto mayor. Y también después la bibliografía, que la van a encontrar en el Moodle. Bueno, Dani, yo quería comentarle, la verdad que muy interesante todo el desarrollo que fueron realizando y completo. Por lo que vi, es muy importante y muy compleja y completa la información en relación a lo que implica poder hacer un diagnóstico diferencial, a poder identificar todos estos factores de riesgo o factores protectores que podemos encontrar en un paciente y en su familia. Lo cual creo que también cuando compartamos la bibliografía estaría bueno que puedan compartir el PowerPoint, porque creo que les va a servir como guía, digamos, a todos los que están participando del PCAT, a la hora de poder pensar en estos diagnósticos diferenciales, que en la práctica cuando nos llegan los pacientes a veces tendemos a confundir, tendemos a
poder discriminar claramente el trabajo, digamos, un diagnóstico de depresión en comparación con una depresión más de tipo vascular, que en esto siempre requerimos la participación y el trabajo en conjunto con el neurólogo, con los médicos especialistas, con el psiquiatra, teniendo en cuenta además que el tema de la depresión en el adulto mayor es una de las problemáticas que más recibimos en la clínica, y que se ha incrementado un poco también luego de lo que ha sido la pandemia, ¿no es cierto? Que bueno, después esto al final va a haber un encuentro específico que vamos a trabajar sobre esta temática. Entonces me parece que es más que relevante todo el desarrollo que fueron realizando, lo completo del desarrollo. También esto está buenísimo que hayan incluido el tema de esta escala de Beck, que es la escala que más tendemos a utilizar, que a veces incluso el beneficio de la escala de Beck es que es una escala corta y que cuando por ahí el adulto mayor no se la puede autoadministrar, podemos administrársela en el contexto del consultorio, se la podemos administrar nosotros y no nos demanda demasiado tiempo, ¿no es cierto? Entonces, está buenísimo que se lo hayan podido compartir y que la puedan, digamos, tener a esa escala para el día de mañana si trabajan en esta problemática o en la temática, digamos, porque es un recurso muy, muy significativo, muy importante y que nos ayuda a hacer esta evaluación diagnóstica, digamos, de este paciente y este diagnóstico diferencial que necesitamos hacer con este paciente que estamos atendiendo. Así que bueno, también entonces me parece que estaría bueno compartir el PowerPoint porque es muy completo, creo que tiene mucha información y creo que les va a servir de guía a la hora de que puedan leer el material. Más Sí, allá de eso, bárbaro. Entonces sumamos el Power a la bibliografía, sí ya tienen todo completo. bien. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Así. Por ahí si tienen duda respecto a la asistencia, la misma yo ya les fui anotando los que están presentes, y por ahí, porque ha habido algunos errores, recuerden que el próximo encuentro es en 15 días, que es el 6 de octubre. Ahí hay una pregunta. No sé si quieren que les responda o quieren responder ustedes, chicas. Si querés contestar, Ingrid, y después vamos sumando entre todas. Bien, bien, bien. Bueno, es interesante lo que plantea Melanie. En realidad, por lo general sí, por lo general los tratamientos cuando hay una sintomatología depresiva bastante grave, bastante compleja, por lo general la primera medida, la primera intervención tiene que ver con la toma del antidepresivo. Bueno, muchas veces los psicólogos somos quienes mediamos y acompañamos al paciente en esto de que pueda aceptar lo que implica, digamos, sumar a su medicación un antidepresivo o un psicofármaco. Donde lógicamente después de 10, 15, 20 días, un mes, como bien dijeron las chicas, se van a empezar a ver los efectos, donde el paciente va a estar más activo, va a estar de mejor ánimo, y donde lógicamente su manera de ver las cosas se va a ver modificadas. Por eso es importante esto del trabajo desde la terapia cognitiva. ¿Por qué? Porque justamente se trabaja sobre estas creencias centrales, sobre estas distorsiones cognitivas que el paciente puede tener en relación a la vida, a las cosas que le pasan, para poder buscar una manera alternativa
de poder procesar la información, de entender las cosas que le pasan en su cotidianeidad, y al poder trabajar sobre sobre estas creencias, lógicamente que esto va a repercutir en sus emociones y en su conducta. Donde justamente muchas veces nos encontramos con personas que por cuestiones culturales, educativas, tienden a tener pensamientos muy rígidos, muy estructurados. Entonces justamente nuestro trabajo va a ser ahí de poder ir flexibilizando, por ejemplo, la expresión de las emociones. Entonces por ahí puede haber un adulto mayor que sufre porque no tiene una buena comunicación con su hijo, y entonces nosotros vamos a trabajar en pos de cómo ayudarlo a activar una comunicación diferente con su hijo. Entonces, qué cosas le puede preguntar, qué cosas le puede decir, en qué momento puede llamar a su hijo, si le manda un mensajito, si no le manda, si lo llama. Entonces, pero todas estas cuestiones las vamos a poder ir trabajando en la medida que ese paciente esté estable anímicamente, que haya una recuperación en su estado anímico, porque de lo contrario va a ser bastante difícil que el paciente pueda poder involucrarse y poder activar y poder realizar estas tareas que van surgiendo en el contexto de la terapia y que responden justamente a un modelo de trabajo más cognitivo-conductual, ¿no es cierto? Que, como decía hoy Paula, es lo más apropiado y lo que la investigación científica avala como una de las terapias más convenientes para el trabajo de lo que es trastorno del estado de ánimo y de ansiedad. Sí, te agrego algo, Ingrid, que sí, venía pensando mientras ibas hablando, que también se propuso, digamos, en la exposición esta importancia de trabajar interdisciplinariamente, digamos, para poder planear diferentes estrategias también en el tratamiento, porque como sabemos, esta y otras patologías que no se solucionan únicamente con la ingesta de ciertos psicofármacos, sino también el poder brindar este espacio de escucha también para que las personas puedan expresar sus emociones, que tengan un lugar también donde trabajarlas. Por ejemplo, también existe como otro recurso también que se utiliza mucho, por eso también el trabajo interdisciplinario, lo que es el recurso del acompañamiento terapéutico, por ejemplo, para las personas, para que puedan realizar actividades acompañadas de un otro, todo siempre viendo el caso por caso, digamos, y trabajando siempre en conjunto y en sintonía con otros profesionales, digamos. También esa es la importancia de trabajo interdisciplinario, no solamente trabajar solo desde la psicoterapia, no solamente trabajar solo, digamos, desde la psiquiatría y la psicofarmacología, que eso me parece fundamental también. Sí, totalmente. El recurso del acompañante terapéutico digamos, es un recurso que hoy nos da una mano muy importante teniendo en cuenta justamente el ritmo de vida que tenemos, de cómo también hoy, digamos, el tema de la adultez mayor o la vejez está visto de otra manera, en el sentido de que la gente joven tiene sus rutinas, sus actividades, y ya no le da un lugar al adulto mayor como quizás hace 20 o 30 años atrás el adulto mayor ocupaba un lugar fundamental y primordial en la familia, teniendo en cuenta que tradicionalmente era como que los domingos o el fin de semana, la mesa familiar, nos reunimos todos y estamos con el adulto y compartimos y lo integramos. Hoy esto culturalmente también ha habido una evolución, entonces el tema de la soledad es un tema muy presente, muy reincidente en el adulto mayor, y muchas veces la figura del acompañante viene a realizar y acompañar al adulto en actividades específicas, planificadas con el psiquiatra y con el psicólogo, en pos de generar otros espacios que este adulto mayor necesita y que la familia, por diferentes razones, no se puede ocupar, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la interdisciplina es fundamental. Es fundamental que nosotros conozcamos de psicofármaco, es fundamental que conozcamos sobre los efectos adversos de los psicofármacos, sobre los efectos que el psicofármaco genera,
para también poder tener una comunicación con el psiquiatra y ver cómo va evolucionando esa persona y poder aportar en ese sentido. Entonces, la interdisciplina, la paciencia, el trabajo, digamos, en conjunto con el otro es fundamental. Y como bien decían las chicas, también la incorporación de la familia en las diferentes etapas del tratamiento. Por ejemplo, controlar la toma de la medicación es una de las cosas que tenemos que controlar muchísimo, porque a veces los adultos mayores hacen desastre y mezclan o no toman determinada medicación o saltean alguna. Entonces también es importante que nosotros podamos psicoeducar a la familia y enseñarles y explicarles el por qué determinada medicación. De la polifarmacia y poder comunicarnos con los médicos también para esta mirada más integral, porque a veces, bueno, el médico clínico le da una medicación, el psiquiatra le da otra, el cardiólogo le da otra, y cuando acordamos, el pobre paciente está tomando 10, 15 medicamentos por día, que incluso hasta terminan teniendo efectos adversos sobre los otros medicamentos. Entonces, eso tenemos que estar atentos para poder generar esta mirada más integral del paciente, ¿no es cierto? Pero bueno, no me quiero ir de temas. Y ahí hay otro comentario que también es muy interesante, que las chicas pudieron desarrollar, que tiene que ver con todo lo que es evaluar las ideas suicidas, que bueno, más allá de que hoy Paula lo planteó más que nada en relación al adulto mayor, pero esto de las evaluaciones de ideas suicida es una información que le va a servir para cualquier etapa, digamos, de la vida con la que ustedes trabajen, si trabajan en clínica, ¿no es cierto? Porque en realidad el concepto se aplica a todas las edades evolutivas, ¿no es cierto? Y obviamente con lo que tiene que ver el adulto mayor, tiene toda la especificidad que hoy Paula fue desarrollando y que es muy interesante que ustedes puedan llevarse de este encuentro esta información porque es fundamental en el trabajo con esta etapa, ¿no es cierto? Sí, como decíamos también, digamos, es también importante destacar que estos factores también se tienen en cuenta en todas las etapas del ciclo vital, pero justamente nosotros le damos relevancia a esta etapa que tiene que ver con la vejez o este proceso de envejecimiento porque es donde por ahí se hacen más visibles estos cambios y empieza a haber estos déficits o deterioros, digamos, son los que de alguna manera también empiezan a llevar a la persona que desarrolla en estos trastornos o estas afecciones que quizás en otras etapas de la vida no son tan visibles. Por eso puntualmente destacamos la importancia de poder trabajar estas problemáticas que vamos desarrollando en los encuentros, pero específicamente en el adulto mayor, que no quiere decir que no se apliquen, digamos, a otras etapas de la vida. Sí, por eso también es interesante en el comentario que dice Cristal que generalmente no se tiene en cuenta esto de las ideas suicidas en la vejez y que se tiende a atribuir más en la etapa de la adolescencia, lo cual sí, es cierto. Y por ahí no se tiene en cuenta que durante la vejez tienen lugar un montón de cambios y situaciones específicas que no ocurren en otros momentos de la vida. Por ejemplo, todas estas pérdidas, estos cambios como la jubilación, el mayor incremento de padecimientos físicos también, el dolor, todas estas cuestiones que se juegan y que por ahí no se tienen muy en cuenta y por eso también se suele atribuir más el suicidio en otras etapas como la adolescencia, que también obviamente tiene sus particularidades y sus motivos por los cuales sucede, pero es importante como empezar a poner más de relieve también que esto sucede en la adultez mayor y justamente tenerlo en cuenta para a partir de ahí como profesionales poder trabajar en pos de trabajar sobre eso y evitar que suceda. Sí, y que muchas veces son conductas a veces implícitas y que son difíciles de identificar en la clínica, como por ejemplo es muy común el dejar de alimentarse cuando el adulto mayor vive solo, es decir, no porque no pueda alimentarse, pero porque no pueda cocinarse o porque no tenga acceso a la alimentación, sino una cuestión de descuido de la alimentación, que a veces esto es difícil de leerlo,
porque es muy propio de la edad que haya una disminución del ingerir comida propio por, digamos, las cuestiones evolutivas. Pero a veces esto también tiene que ver con cuestiones que están relacionadas con el estado de ánimo. Entonces, el poder discriminarlo, el poder evaluarlo es tan complejo, por eso es que debemos estar atentos y podemos tener que aprender a leer entre líneas aquello que el adulto mayor a través de una conducta, una manifestación, nos está diciendo otra cosa, y que la podemos minimizar y que la podemos atribuir a una cuestión más de tipo física, ¿no es cierto? Bueno, esto hace la complejidad de la clínica y la importancia de tener la información para poder evaluar desde estos lugares más específicos, ¿no es cierto? Bueno, yo no las quiero demorar, me engancho a hablar y no las quiero demorar más. Creo que estamos en hora, ¿no? Sí, ahí yo les compartí el link para el próximo encuentro en el chat para que lo Perfecto. puedan copiar. El 6 de octubre a las 9 de la mañana. Bien. Vamos a tratar específicamente en ese encuentro lo que tiene que ver con la muerte y el duelo en el adulto mayor, que también viene de la mano de todos estos temas que venimos hablando hasta el momento. Ujú. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias, Daniela.